Buenas tardes a todos. En nombre de la Dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este seminario llamado Algunas puntualizaciones acerca del amor y el enamoramiento en la pubertad y la adolescencia. Expone la licenciada Marcela García Garay. Es psicóloga, psicoanalista, especialista en clínica infanto-juvenil en el Hospital Carolina Tovar García, maestranza en psicoanálisis en UBA, directora de la carrera de Psicología en la Universidad de la Marina Mercante y docente universitaria, a quien le damos la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Quería pedirles disculpas porque empezamos un poquito más tarde por algunas cuestiones técnicas, pero bueno, acá estamos. Mi nombre es Marcela García Rey. Bueno, y estamos acá. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bárbaro, genial. Yo Buenas no los tardes. puedo ver porque, ¿qué tal? Buenas tardes. Justamente estoy haciendo el Zoom desde el celular, entonces no tengo por ahí la misma visión que desde la compu. Ustedes me avisan o me dicen, aprovechamos que podemos hacer este feedback, a ver cómo vamos, si me escuchan bien, o incluso si quieren hacer alguna pregunta, lo vamos a hacer a modo coloquial. Yo hago una breve presentación del tema, y lo vamos a ir viendo juntos. Esa es un poco la propuesta del seminario. Sí, es un seminario breve respecto de la pubertad y la adolescencia y de dos cuestiones que me interesaban pensar o que lo pensáramos juntos acerca del amor y el enamoramiento, pero atravesado por la época actual, las pantallas, eh, lo digital, las nuevas tecnologías, etcétera. Bueno, esta es un poco la presentación. ¿Por qué hablar del amor en la pubertad y la adolescencia? ¿Por qué se me ocurrió presentar este taller breve? Porque es un tema que aparece en la clínica. Yo atiendo púberes y adolescentes y no deja de insistir en sus formulaciones, en el devenir de un análisis que además tiene sus vicisitudes, porque además de estas cuestiones del amor y el enamoramiento, las particularidades de lo que es un análisis con un puber o con un adolescente que tiene distintas coordenadas para pensar la transferencia, el lugar de la palabra, ¿no? Un poco para pensar este devenir con estas vicisitudes particulares de cada uno de estas categorías. Y pensé en el armado de estos dos talleres, que van a ser dos clases, este lunes y el lunes próximo, siguiendo algunos ejes centrales que nos van a permitir ir delimitando un camino posible, porque podríamos tomarlo por distintos caminos teóricos, pero como para pensar juntos un camino posible, que ya les adelanto, dos cosas les voy a adelantar de lo que pensamos, o de cómo yo lo voy a plantear. La articulación principal la voy a hacer teóricamente, respecto del fantasma. Entonces vamos a pensar pubertad y adolescencia con el fantasma en Lacan. Esto me pareció que era muy interesante para pensar sujeto, objeto y el gran otro, como estas tres cuestiones para pensarlas en torno a la subjetividad, el amor y en estas cuestiones etarias que vamos a circunscribir. ¿Qué pasa con todo esto en la pubertad y en la adolescencia, que es lo más jugoso, ¿no? De lo que vamos a poder ir delimitando? Eso es uno. Lo vamos a por supuesto que vamos a articular con más mm, con otras cuestiones. Vamos a tomar, por ejemplo, la relación de objeto del seminario 4, nos va a venir muy bien. Ahí a Lacan, a quién le estaba hablando, qué estaba diciendo y cómo eso después se enlaza con lo que vamos a ver del fantasma. Y con algunas puntuaciones del seminario 11. Ese sería un poco el camino lacaniano. Pero vamos a partir
de El mito individual del neurótico, que es un texto que por ahí no está tan trabajado y que lo vamos a trabajar respecto desde allí al fantasma. Ese sería como el recorrido, la propuesta teórica del recorrido lacaniano, que incluso en todo lo que vamos a ver hoy, que no es propiamente teoría, va a estar, porque esa es la mirada, ese recorte de lo que vamos a ver hoy está atravesado por esa mirada. O sea, vamos a puntuar estas cuestiones, ¿sí? De lo que se trata. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, por supuesto, en Freud lo vamos a pensar con 3 ensayos, porque, bueno, es un texto ineludible para poder pensar pubertad y adolescencia, con introducción al narcisismo y con la organización genital infantil. Por ahí vemos algún texto respecto del Estatuto de la Fantasía, como para tomar la cuestión de fantasma en Lacan. Ese sería como las dos partes, las dos patas teóricas de la mirada que vamos a hacer sobre este tema. Por otro lado, la segunda cuestión, más allá de lo teórico que ya se los adelanté, también quería contarles que vamos a hacer como el revés del amor. No voy a empezar por el amor y el enamoramiento, sino que eso lo vamos a dejar para la clase próxima y tal vez también traigamos algunas viñetas que me parece que son interesantes como para poder ver la articulación teórica. Así que eso lo vamos a dejar para el taller próximo y lo que vamos a ver hoy en concreto es el recorrido respecto de esta primera parte de una aproximación a la diferencia fundamental, esto es fundamental, de estas cuestiones que fui desandando, cómo transcurren, digamos, en la pubertad y cómo impactan en la adolescencia, que tiene cada una sus vicisitudes propias que podemos articular y que vamos a ir pensándolas en conjunto. Entonces, acá vamos a pensar sujeto, esto que hablábamos, sujeto, objeto, el otro con mayúscula, y el cuerpo, lo vamos a pensar en torno de la pubertad y de sus particularidades, y en la adolescencia y sus particularidades. Ese sería como un primer punto. Un segundo punto de lo que vamos a ver hoy es la cuestión de lo imaginario, y vamos a ver el estatuto de lo imaginario también, porque tiene distintos momentos, como una noción teórica, tiene distintos momentos en Lacan. No es lo mismo el imaginario del estadio del espejo que el imaginario de los 3 registros, y eso lo vamos a circunscribir como para tener esta cuestión bien, como vamos a ver textos de distintos momentos, como para tener bien armada esta cuestión teóricamente. Entonces vamos a pensar estas cuestiones en la actualidad con todo lo que tiene de pregnancia la cuestión de lo imaginario. Las pantallas, los dispositivos, el no cuerpo, la no presencialidad, el no juego del cuerpo. ¿Y qué pasa con esto? Que también no es lo mismo en la pubertad que en la adolescencia. Esto es un poco, eh, no sé si alguno quiere hacer alguna consulta antes que arranquemos, si más o menos eh, les parece bien la propuesta, si quieren que pensemos alguna otra articulación posible, si tienen ganas de participar o de decir algo. No. Bien, entonces vamos a arrancar con esta primera parte de pubertad y adolescencia. Algo que me parece sumamente importante para delimitar esto, porque como vamos a ver, la cuestión del fantasma es ubicar la constitución del fantasma. Entonces vamos a pensar esta cuestión, que lo vamos a ver en la clase próxima, del amor y el enamoramiento, en torno a la salida exogámica que marca la adolescencia, pero
pubertad y adolescencia es un momento 2 de un primer momento, que sería lo que pensamos como todo lo infantil, ¿sí? Edipo y reactualización edípica, latencia mediante. Entonces tendríamos que pensar que de el Edipo y de todo esto infantil que se reactualiza y que constituye y construye el cimiento para lo que va a ser subjetivamente la pubertad y la adolescencia. Tenemos entonces lo infantil como un tiempo lógico necesario para la llegada de la reactualización edípica de la mano de la pubertad y la posterior adolescencia. Allí pensamos las idealizaciones y las identificaciones como anudamientos nodales de la salida del Edipo. Entonces, con la reactualización que opera en la pubertad y en la adolescencia, nos encontramos con una operación que incluye tomar la palabra y el acto. Dos cuestiones, el lenguaje y la acción, que son dos cuestiones propias de este momento lógico en la vida de un sujeto que se entrama en el proceso de constitución subjetiva. ¿Saben qué pensamos la constitución subjetiva? Primero, en el entramado familiar endogámico, las transmisiones, estos ideales, bueno, estas cuestiones que se van a jugar con quien cumpla la función de mamá, papá y la familia cercana, digamos, primos, hermanos, etc. Luego hay otro momento, digamos, lógico en la vida de ese sujeto, en donde esto se va a empezar a jugar desde otras maneras, que es lo que vamos a ir viendo. Estas otras maneras va a tener que ver con la primera salida de la casa, que es la escuela, todo lo que marca la educación. La educación pone de juego a los pares, pero no solo a los pares, sino a otros de la autoridad, maestras, los papás de otros amigos, ir a dormir a la casa de algún amigo, costumbres y formas distintas de ver en la vida a la que el niño se va a querer identificar, por ejemplo, como fulanito, como el papá de fulanito. Y luego hay un tercer momento en este devenir de la subjetividad, que ya es la salida al mundo adulto, porque bueno, la cuestión de la subjetividad nunca cesa de constituirse o construirse. Entonces tenemos este plafón, ¿no?, de las cuestiones de la constitución subjetiva. Bien. No se trata solo, en el caso de la pubertad y la adolescencia, de tomar la palabra en su vertiente simbólica y fundante, apropiándose de un discurso compartido con otros pares, ya que también entra en juego el propio cuerpo, el armado de un cuerpo, la inscripción de marcas en ese cuerpo y en definitiva lo pulsional en juego en los desfiladeros de lo real. ¿Ven? Esto que yo estoy comentando tiene el sesgo de tanto 3 ensayos de Freud como la organización genital infantil. Estoy marcando estas cuestiones, les marco estas referencias de lo que vamos a ir armando, pensando juntos. Acá hablamos de las identificaciones, por un lado, que permiten anudar el quién soy, pero también de las idealizaciones, es decir, de la elección de objetos, o sea, no solamente el quién soy, sino a quién quiero. Ahora bien, esto ocurre fundamentalmente en la adolescencia, en el segundo momento de esta reactualización edípica. ¿Por qué? Porque es el momento exogámico. En la pubertad aún, la pubertad quedaría como entre medio, entre lo infantil, lo endogámico, lo incestuoso y la exogamia adolescente y la salida hacia afuera. Entonces ahí la pubertad es la que lleva, digamos, el peso de todo ese proceso.
El peso corporal, el peso psíquico, es un gran trabajo el que tiene que hacer el puber, por eso también el retraimiento, el ensimismamiento, todos los cambios corporales, hay mucho ahí en juego de lo real, de lo imaginario, de lo que tienen que empezar a... Y fundamentalmente, bueno, ahora lo vamos a ver, algunas cuestiones centrales, pero la pelea con los papás, con papá y mamá, tener que empezar a pensarse como fuera de esa lógica familiar, que el pibe está cansado, que no quiere, pero que también necesita, porque les da el lugar de hijo, el lugar de niño, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener que tener esto en el horizonte. Entonces, esto ocurre fundamentalmente entonces en la adolescencia, esta exogamia, pero antes nos encontramos con la mudez propia de la pubertad. Entonces ahora vamos a ver propiamente de la pubertad y la adolescencia estas cuestiones centrales para pensar. Todo esto nos va a llevar luego a poder articularlo con el amor y las particularidades del amor en cada una de estos momentos lógicos. ¿De qué se trata la pubertad? De plantear una batalla interna, de arreglárselas con lo propio, que además hay que abandonar. El duelo por la niñez. Es una niñez que se pierde, el privilegio de ser niño, del cuidado de los padres, el duelo por la pérdida de ese lugar de niño y el duelo por la pérdida de los padres fabulosos, de los padres ídolos, de esos padres. Hay una rebaja, recuerden el estatuto del papá o de la mamá, la voz del papá o de la mamá para un adolescente. Lo esperable, lo común, lo que uno escucha es, bueno, ellos no saben de la música que se escucha, no saben de las cosas que se hace, ellos no saben nada. Entonces, esa caída del saber de los papás es una pérdida para ese niño, porque era un lugar de tranquilidad, donde papá y mamá sabían qué había que hacer. Entonces, bueno, son muchos duelos. El cuerpo del niño, porque aparece otro cuerpo, esa niñez perdida, esos padres que ya no están más. Pero también hay ganancias, porque dice Freud, uno de los logros psíquicos más importantes es ganar la independencia, el deshacimiento de la autoridad de los padres, el poder decir, bueno, si yo quiero ir, más allá de que mi mamá no me deja o mi papá no me deja, a ver cómo puedo hacer, ¿no? Ligado a este punto, Freud puede ubicar dos transformaciones nodales. Por un lado, el primado de las zonas genitales. Acuérdense en que veníamos de un primer momento lógico, que acá se reactualiza, que era lo infantil, todo el complejo de Edipo del perverso polimorfo, que tiene en esta nueva construcción, tiene esta base, pero ahora hay un primado de una zona genital. Y el proceso de hallazgo de objeto. Esto es fundamental. Estas dos cuestiones que las vamos a retomar luego para pensar también de qué objeto estamos hablando y de la cuestión de la constitución fantasmática. Entonces, el primado de las zonas genitales y el proceso de hallazgo de objeto. Esto que estoy pensando con ustedes ahora, lo pueden ubicar en 3 ensayos. Entonces, la reedición del complejo de Edipo pone al sujeto en una encrucijada respecto del incesto y el parricidio, o sea, de lo que está prohibido, que se resuelve en el doblegamiento y la desestimación de las fantasías incestuosas infantiles. Acá ya tenemos una pista, las fantasías incestuosas infantiles, de lo que opera en la infancia. Todo
es del orden de la fantasía. Me caso con mi papá, que mi mamá se vaya, o la solución que había encontrado Hans, ¿no? El pequeño Hans, que era, bueno, que papá se vaya con su mamá en un tren lejos y yo me quedo con mamá para mí solo. Entonces, esa era una solución alternativa al parricidio, ¿no? Como, bueno, que papá se vaya y yo me quedo con mamá. Entonces, esto que la niñez ocupa el mundo de las fantasías infantiles, en la pubertad y en la adolescencia, ¿qué sucede? Que en acto se podría llevar a cabo, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer. Esas fantasías ya no quedan solo en las fantasías. El puber, el adolescente podría hacerlo. Entonces, está este doblegamiento y esta desestimación de esas fantasías incestuosas y infantiles, y la elección de objeto aparece exogámico, casi que es obligatorio ese proceso, digamos, esa salida. Por supuesto que no es lineal, que tiene vaivenes, que va y viene, hay algo como, es una zona como con cierta elasticidad, donde aparece regresiones y vueltas a salir. O sea, no es tan sencillo, ni tan lineal, ni tan de una sola manera. Esto hay que ubicarlo en el devenir de cada puber, de cada niño, de cada puber, de cada adolescente. Este periodo, que se ubica luego de la fase de latencia, configura la segunda oleada de la sexualidad humana, propuesta como una acometida en dos tiempos. Segunda oleada de la sexualidad humana que fija, y esto es importantísimo para pensar que todo lo que acontece en la pubertad y la adolescencia, como dije en el inicio, anuda una modalidad de vínculo, anuda una modalidad de satisfacción, anuda una modalidad de goce. Tengámoslo esto presente, porque esto además se anuda en el fantasma. Por eso es tan interesante poder pensarlo teóricamente desde esa perspectiva. Eso lo vamos a ver con detenimiento respecto de la cuestión fantasmática y de cómo se constituye. Pero digo, para que lo tengan en cuenta, todas estas cuestiones de atravesamiento, tanto de la pubertad con sus particularidades, deshacimiento de la autoridad de los padres, los duelos, el gran dolor, pero también la ganancia, la independencia, el cuerpo, lo pulsional, todo esto que se juega en solitario, propio de la pubertad, y luego todo esto que se juega en el afuera, luego del doblegamiento, del parricidio, del incesto y la salida exogámica, buscar un objeto por fuera de lo familiar, todo esto sienta las bases de la estructuración fantasmática, consolida estas modalidades. Podemos pensar modalidades de goce, modalidades de amor. Ahí vamos a dejar esa interrogación. Justamente la primacía inicial de las fantasías, junto con la mudez propia de la pubertad, juega un papel preponderante a la hora de pensar el lazo amoroso en esta etapa. Porque más allá que pubertad y adolescencia consolidan una modalidad de goce, una modalidad amorosa, con signo de interrogación, además, en el transcurso del proceso, tanto el pasaje de la pubertad como el pasaje de la adolescencia, es un pasaje en el que también se juega in situ ahí el goce, el amor, los primeros amores, digamos, los enamoramientos, etcétera, que en ese proceso tienen determinado estatuto y características, más allá que después consoliden una modalidad a futuro. Pero acá, digamos, para decirlo de forma coloquial, se está armando, construyendo, cocinando
esa futura modalidad. Pero además se va ejercitando también, va apareciendo también, hay cierta urgencia. La pubertad es la pura urgencia, la urgencia del cuerpo. La adolescencia es un poco, bueno, saber hacer con esa urgencia afuera. Este sería un poco como el camino. Entonces, ¿por qué es tan importante en la pubertad el estatuto de las fantasías y de lo que luego será la consolidación del fantasma? Porque es pura fantasía en la pubertad y es, como dijimos, ese puente entre el perverso polimorfo, ¿no?, y el primado de las zonas genitales y la elección de un único objeto exogámico que se va a dar en la adolescencia. Entonces, es como privilegiado ese periodo, difícil, complejo, es un proceso, un gran trabajo psíquico que se hace en solitario. Es un momento ahí de mudez absoluta, pero que no significa que no estén pasando un montón de cuestiones simbólicas inclusive. Entonces juega un papel importantísimo a la hora de pensar el lazo amoroso en esa etapa. Se va armando al nivel de las fantasías, diferenciándose de esas fantasías del mundo infantil. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta diferencia de esas fantasías del mundo infantil? Porque tienen un estatuto muy diferente. En estas fantasías hay posibilidad de acto. En las fantasías del mundo infantil eran de otro estatuto. También le vamos a volver a dar una vuelta de tuerca a esto, que lo podemos leer en 3 ensayos. Le vamos a dar una vuelta de tuerca a esto cuando veamos la cuestión del fantasma en Lacan y qué toma de esta cuestión de las fantasías de Freud, ¿no? Habitualmente siempre se toma el texto de Pegan a un niño para pensar el fantasma lacaniano, pero nosotros vamos a ir por otros lugares para no... Y vamos a repensar el estatuto de fantasía y de imaginario en torno al amor y el enamoramiento, que es nodal y central. Por lo menos en la propuesta de lectura que estamos viendo hoy. Entonces, el campo de la fantasía es propio y se constituye más allá de la realidad, como una forma de acceder a aquello que por el momento solo puede empezar a ser representado. Estas fantasías en el mundo pubertal son inicio del camino hacia la exogamia. Miren la importancia que tiene este mundo de la fantasía, que tiene su anclaje en las fantasías de la infancia, que pasa a la latencia y que en la pubertad son un pasaje necesario para que inicie el camino de la exogamia. Porque estas fantasías en este momento de la pubertad tienen un estatuto de representación posible. Es una primera representación posible de la realidad, de lo que podría ser la realidad. ¿Sí? Es algo sumamente importante, producto del camino de estas identificaciones y de estas idealizaciones de objeto, ¿sí? Siempre en espejo. Esto se ve clarísimo en, por ejemplo, las redes sociales. Está en el punto siguiente, pero digo, lo tomo porque me parece que es fundamental para pensar este estatuto de fantasías como, me parece que es súper importante, el estatuto de las fantasías en la pubertad como la posibilidad de representación. ¿Y por qué digo que es algo que se puede ubicar en las redes? Porque, por ejemplo, tenemos ahí distintas redes de acuerdo también los púberes usan un tipo de redes, más por ejemplo YouTube o TikTok. Los más adolescentes incluyen, por ejemplo, Twitter.
También comparten YouTube con otras por ahí, Spotify, y hacen sus listas de música, porque son todas formas de representarse, ¿no? De representarse, seguime, te sigo, esto es lo que a mí me gusta, idealizaciones, esta es la música que escucho. Y TikTok me parece que es como en las redes sociales, pone ese monto de fantasía en representación en acto. Porque digo ahí, por ejemplo, el puber por ahí ni siquiera tiene seguidores, pero juega, ¿sí?, a representarse como objeto para la mirada del otro. De algún modo, ahí hay una vuelta de tuerca que es súper interesante para ver, tanto, por ejemplo, los fragmentos, aparte de todo fragmentado, el poquito tiempo que es, el baile de tal canción, pero no es toda la canción, es un pedacito de una canción que se baila de tal manera, o, por ejemplo, secciones como Vestite conmigo. Digo, hay algo allí de el darse a ver, de representarse, ¿no? Para el otro, que por supuesto no funciona del mismo modo en la pubertad y en la adolescencia, y uno eso lo puede ubicar perfectamente cuando busca en Twitter, en TikTok, más que en Twitter, porque en Twitter están más los adolescentes porque es del lenguaje, es de las ideas. Me represento con mis ideas. Acá es me represento con lo que uso, con mi ropa, con la música que escucho. Entonces me parece que eso es súper interesante para pensar esto, el estatuto de las fantasías y cómo lo puedo articular a la realidad, ¿no? Se constituye entonces más allá de la realidad como una forma de acceso a la realidad en la pubertad. O sea, no está todavía el adolescente instalado allí, todavía no sabe quién es, con quién quiere estar, todavía no armó sus grupos, está ahí deambulando. Entonces, en este sentido, en la pubertad, esas fantasías tienen ese estatuto, esa posibilidad de representarme y de representar esa realidad que todavía, a la que todavía no puedo acceder tan fácilmente, con todas las dificultades que tiene la pubertad, corporales, bueno, todavía son, no son ni niños, ni tampoco son adolescentes, no son grandes, no son niños, pero no son grandes. Entonces, bueno, es lo complicado, pero me interesa que podamos subrayar esta cuestión fundamental. Fantasías infantiles tienen un estatuto. Latencia. Fantasías en la pubertad tienen este estatuto. Se constituyen más allá de la realidad como una forma de acceder a aquello que por el momento solo puede empezar a ser representado. Esas fantasías en el mundo puberal son el inicio del camino hacia la exogamia, que va a ocurrir si todo va bien, va a ocurrir en la adolescencia. Entonces, ya no está en juego lo infantil, pero tampoco es lo que acabo de decir, pero tampoco el mundo adulto, que recién comenzará a aparecer en la adolescencia, que tampoco es que es un pasaje automático, sino que es un camino, un proceso que se va transitando, que también, pensando en lo que ocurre en la pubertad, también tiene idas y vueltas, ¿sí? Tampoco es lineal, tampoco es lineal, no es tan sencillo. Y es allí, en este espacio entre lo infantil y lo adulto, en el pasaje por la mudez de la pubertad, donde se produce la emergencia de un cuerpo, donde se juega lo real de la sexualidad, el desarrollo de los genitales internos, la posibilidad de concebir un hijo. Esto está en 3 ensayos, es Freud, y la excitación sexual
¿no? Cuando Freud habla de la masturbación, bueno, y el primado de las zonas genitales. Entonces, y la excitación sexual junto a la fantasía como un espacio privilegiado de recepción de impresiones externas y también, y esto es sumamente importante, de impresiones internas. O sea, acá también en estas fantasías, el puber se tiene que representar sus impresiones internas novedosas, porque la emergencia de la sexualidad, la emergencia de un cuerpo sexuado, los caracteres secundarios de la sexualidad, todo esto es nuevo. Tiene que empezar a representárselo internamente. Entonces, no solamente son estímulos externos, sino también internos a representar. Y en este sentido es fundamental el accionar de la fantasía. O sea, no es sin esto de la fantasía, no hay alternativa. Este punto es fundamental, no solo porque nos permite ubicar la emergencia de un cuerpo, que ya de entrada, de un cuerpo del futuro adulto, un cuerpo que no es el perverso polimorfo, después del periodo de latencia ya es un cuerpo en la pubertad de una sexualidad otra, que no es esa sexualidad, y también el comienzo de lo que va a ser la modalidad de vínculo amoroso con el otro. Todo esto ocurre en la pubertad. Imagínense la importancia de, fundamental en la cuestión subjetiva de lo que se va anudando allí. Por supuesto que siguiendo Freud va a ver de lo accidental, porque bueno, por ejemplo, los pibes que tuvieron su pubertad, su pasaje por la pubertad en pandemia, no son los mismos que los pibes que empiezan su pubertad hoy. Tienen otros avatares, ni peores ni mejores, diferentes. Entonces allí también lo del azar que les toca, por supuesto, no solamente a nivel comunidad, también a nivel individual, mudanzas, cambios de colegio, si nace un hermano, si los padres se divorcian, qué sé yo. Bueno, X motivos, cualquiera, de lo que podría acontecer en el exterior totalmente del azar, que no lo sabemos, no lo podemos saber. Pero en el que se juega también lo que cada uno ya trae de esa infancia, ¿no? De ese momento de lo infantil, en esa configuración. Voy a tomar una palabra que usa Lacan en el mito individual del neurótico, que habla de la constelación familiar y dice, y tomo la palabra constelación tal como se toma en astrología, porque es una constelación, es un momento, un corte, donde ese niño es hijo único o tiene otro hermano mayor o nacen mellizos o tiene papá, no tiene papá, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una constelación que arma un poco esa novela en la que ese niño se va a entramar su subjetividad, sus fantasías y todo esto que en el mejor de los casos, por supuesto, ¿no? En el mejor de los casos. Bien, así que fíjense en la importancia de, como momento lógico y de todo lo que se juega en la pubertad, que además no tiene mucho marketing porque es un momento verdaderamente de mudez. No hay demanda, no hay ruido, no hay demanda, es como de encierro, porque hay tanto para hacer, tanto trabajo psíquico, corporal, que bueno, pero todo esto se juega. Hay un segundo momento, entonces, si ya la adolescencia, que sigue a este primer momento de mudez, que caracteriza la aparición del cuerpo, pero como objeto. Esto después lo vamos todo esto que estamos pensando hoy,
La próxima, con un punteadito, lo vamos a pensar en torno al fantasma y la constitución del fantasma y el amor, la salida amorosa. Entonces, la aparición de un cuerpo como objeto pulsional que irrumpe e interpela en la pubertad. La adolescencia marca entonces la posibilidad concreta hacia el afuera del entorno familiar, la posibilidad de construcción de un lazo otro, con pares otros. Todo eso marca la exogamia, no solamente la elección de un objeto sexual por fuera del núcleo familiar, sino la elección de amigos, grupos, música, etcétera, etcétera, etcétera. Esta irrupción hace que el adolescente empiece a diferenciarse de la familia. Es el costo para irse, es diferenciarse y poder encontrar un lugar otro afuera que lo aloje. ¿Sí? Acuérdense en que en la pubertad estamos haciendo el duelo por la pérdida del lugar, como niño, como hijo de la pareja parental. Y en la adolescencia, entonces, si ya voy a pegar el portazo, me tengo que conseguir un lugar otro que me aloje de algún modo simbólicamente. Todo eso se juega en la adolescencia. Entonces marca la posibilidad concreta hacia el afuera del entorno familiar, con todo lo que significa eso, la posibilidad de construcción del lazo social con pares, los amigos, los grupos, la música, no sé, el fútbol, los gustos, los deportes, lo que quieran, la ropa. Entonces, del lazo social con pares, a partir de constituir una, y miren acá otra vez, una representación posible de ese cuerpo sexuado. ¿Se acuerdan que en la pubertad había aparecido las fantasías que dejan atrás las fantasías infantiles, las fantasías que son el pivote esencial para que exista la posibilidad de representarse una realidad a la que todavía no puede acceder, pero que ya la va pensando? Es todo un trabajo psíquico, poder tener esa representación de esa realidad que aún no tiene, ¿no? Y que puede el sujeto pensarse a sí mismo, representarse como un objeto para circular en esa realidad. Y en la adolescencia ya hay una posibilidad de construcción de ese lazo social con pares a partir de constituir esa representación que aparece empezando en la pubertad, esa representación posible de ese cuerpo sexuado, ese quién soy, qué quiero, qué me gusta, con quién, de qué manera, ¿no? Y acá, bueno, empezaríamos a pensar todas las cuestiones que sí son de la época y que podemos escuchar en la clínica, que ya son más de temáticas adolescentes, porque también varían mucho las temáticas propiamente de la pubertad, que tienen más que ver con esto, estas primeras representaciones, este primer quién soy, el salir, está más centrada la pubertad en salirse de los padres, o sea, es más el discurso del puber, de quejarse de los padres, de a ver qué hace con los padres y de ubicarse como por fuera de los padres, que los adolescentes que ya tienen como la mirada en el afuera. Entonces digo, ahí es claro que en la clínica no es lo mismo, pero independientemente de eso, sí es interesante poder escuchar ciertas cuestiones que son muy de esta época, que son las maneras en que se gustan, se eligen, se siguen, digo, para empezar a usar significantes que atraviesan y que están muy atravesados por las redes. Puede ser que incluso un adolescente use Tinder, porque puede ser que un adolescente use Tinder, pero inmediatamente pasan a Instagram.
En cambio, por ejemplo, un adulto, alguien, o un joven adulto de Tinder pasa al WhatsApp, a los mensajes de WhatsApp. Entonces también ahí, de acuerdo a la etapa etaria, con las redes que están en uso y a disposición de todos, adolescentes, jóvenes adultos y adultos mayores, cada uno también las usa a su modo y con su particularidad, que tiene que ver con todo esto que está pasando. Entonces, con estas particularidades de si sigo, si no, estos signos y señales que en la actualidad se juegan para saber si alguien gusta de mí o si yo quiero hacerle saber que gusto de alguien, por ejemplo, mis mejores amigos en Instagram y otra serie de cuestiones, ¿no? Como por ejemplo también circular en TikTok, que te comenten, bueno, etcétera, etcétera. Y luego esto sería como toda la previa, digamos, del me gusta, le gusto, quién soy, o me dijo esto, no, bueno, lo que fuera. Y después hay un otro momento respecto de, bueno, finalmente sí, le gusto, me gusta, salimos, y todavía ni hablo de amor y enamoramiento, simplemente estoy contando un poco como para que pensemos estas cuestiones atravesadas por la época, están las categorías de pareja, ¿no? Exclusiva, y también eso va a variar de acuerdo a la etapa etaria, ¿no? Alguien que es más grande va a decir pareja abierta, y alguien, un adolescente puede decir exclusivo o no exclusivo. Entonces digo, bueno, todo eso, digo, se empieza como a escuchar y uno lo puede articular con esta vuelta de tuerca que me parece fundamental para pensar. Les di todo como un camino respecto del lugar de la fantasía, porque esto es el camino al que nos va a llevar poder pensar luego el fantasma. Podríamos haberlo tomado desde cualquier otros textos y cualquier otra perspectiva, pero me parecía interesante poder pensar estas cuestiones. El estatuto de la fantasía como un modo, en ese momento, ¿no? Constitutivo, como un modo de acceder a algo de la realidad, de hacer con eso que todavía no puedo. Entonces, por medio de la fantasía, es algo que me es más accesible y que luego en la adolescencia es como que ya lo tengo como constituido. Entonces puedo como darle una vuelta de tuerca a esto. No sé cómo van porque no los puedo ver. Estoy desde el celular, como les dije. No sé si alguien me quiere hacer algún comentario, si se entiende, si alguien quiere participar. Marcela, Sí, sí, ¿podrías, por ejemplo, decir un pequeñito, ¿cómo se llama? Y se me fue ahorita el nombre, de un caso, un pasaje de este que tengas de este accionar de la fantasía en un caso sí, clínico? te voy a decir algo. La fantasía acá se ve claramente cómo podemos diferenciar la fantasía del mundo infantil, el periodo de latencia, donde toda la cabeza del niño está puesto en el saber, y finalmente esta vuelta de tuerca, está cometida en dos tiempos, de la fantasía y el estatuto que tiene en la puerta, que ya nos vislumbra el lugar de la fantasía en la adultez, que después lo vamos a articular con el fantasma de Lacan, pero vamos a ir por paso. Lo que quiero decir es que esto no es solamente propio de la pubertad, esto inicia en la pubertad, pero te puedo dar miles de ejemplos en los pacientes, incluso adultos. Muchas veces, por ejemplo, suponete, cuando un puber dice, te voy a pedir, quiero comprarme unas zapatillas.
pero me da mucho miedo que me digan que no, porque llame solo el puber, solito, porque en mi casa no hay mucha plata, y viste cómo está el país, o sea, es un chico hablado y que escucha, ¿no? Ajá. Digamos, un chico muy responsable, y entonces él solo se reprime, tiene las ganas de pedirle unas zapatillas de moda, que las vio en TikTok, y que todos los chicos tienen esas zapatillas, y que sería importantísimo para él tener esas zapatillas, pero por ejemplo viene y me dice, pero no se las puedo pedir a mi mamá, que trabaja todo el día, y sé que no tenemos plata, y también bla, bla, bla. Entonces, bueno, simplemente, por ejemplo, ¿y cómo podrías hacer? A ver, pensemos juntos. ¿De qué manera? Pensemos juntos, a ver, ¿de qué manera sí podría ser algo a lo que podrías acceder? Bueno, tal vez no ahora, pero por ejemplo, suponete, si para tu cumpleaños juntás plata y le decís a todos que te regalen plata, no regalos, o sea, otras maneras de acceder a algo que las pueda pensar. En el espacio de terapia es un espacio privilegiado donde el terapeuta le da ese lugar, no obtura, abre. Yo Pero muchas a la veces, por ejemplo, fantasía, digamos. sí, eh, pero por ejemplo, yo muchas veces le digo, ¿y esto lo hablaste con algún amigo? Porque introduzco al otro en el puber que le cuesta y está aislado, solo con su cabeza, ¿no? Puedo introducir un poco, acompañar a esa salida para que no sea tan agobiante. Porque en la pubertad, primero que no hay muchos púberes que vengan con una demanda concreta, en general son traídos porque tienen algún problema en el colegio, básicamente, ¿no? Sí, Digo, alguien puber, ¿sí? Tiene algún problema de conducta o le va mal en el colegio, algo sucede, pero el puber es complejo que abra la boca y cuente. Pero digo, hay algo como de agenciar algo del deseo que por ahí en el espacio de terapia podemos acompañar. ¿Y cómo podrías, sin obturar, sin aplastar? sí, sí. Yo no le voy a dar mi fantasía ni mi receta, ¿entendés? Tengo que poder construir un espacio donde él pueda desplegarlo, Mm, ¿sí? sí. Pero muchas cuestiones de la... Mira, me recuerdo un prepuber que hace muchos años, pero muchos años, eh, todavía no existía TikTok, eh, muchos años. El chico tendría 10 años, ponele, y recuerdo que traía su celular y traía mi celular. Su celular nunca tenía datos y era muy... Entonces usábamos mi celular en la sesión, ¿no? Y entonces él quería ver videos de YouTube, seguía algunos youtubers de esa época, porque ya ahora cambió, pero en ese momento, y ¿sabés qué me traía? Me traía películas de terror que circulan en YouTube, fragmentos, mira esto que te voy a decir, fragmentos de películas de terror, ponele que duraban 5 minutos, eran como videos divertidos o videos de Sí. terror, de un canal de YouTube, y en estas películas de terror que me traía de martes 13, una película viejísima, el pibe traía algo de esto, de investigar en internet, moría la mamá del personaje principal. Entonces, Ajá. veíamos varias veces, pensando en lo del parricidio, veíamos vía el cine, o sea, algo que a él me dice, mirá, ay, qué terrible, te voy a mostrar algo, pero es muy cruento, porque es la madre del personaje y se muere. Bueno, ahí están las fantasías a flor de piel, el estatuto de la fantasía, ¿sí? Por ahí, capaz que si pensamos en fantasía, claro, es difícil pensar concretamente de qué estamos hablando. No sé si con esto te aclaro o Sí. te oscurezco. No, es que puede ser muy amplio esto de la fantasía, ¿no? O sea, es muy, Exactamente, muy, tal muy, muy cual. amplio y ahora sí que cada caso y cómo Claro, poderla
cómo poderla entender o cómo poderla elaborar o decir. Es sostener la posibilidad de algo que no es real ni concreto, pero que puede empezar a pensarse de algún modo, que Sí, hay una posibilidad. ¿Y qué harías? ¿Y cómo sería? ¿No? Y ya. a ver, y dar esa opción. Digo, Está esto bueno también, eso. Ujú, ujú. sí, total, esto también sucede en los adultos, ¿eh? Muchas veces, por Sí, ejemplo, sí, con pacientes que no se sí, animan a sí, divorciarse. Entonces, bueno, pero ¿y cómo sería? A ver, sí, ¿qué sí. se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que sería? A ver, pensemos, ¿cómo sería tu primer año? ¿De qué trabajarías? Jugar un poco, ¿no? Sí, Como sí, sí, abrir sí. ese espacio de lo concreto y real, que es todo imposibilidad. Porque mirá justamente lo que te estoy diciendo, lo puberal es todo imposible, imposible, porque es chico, no lo dejan salir, Claro, claro, todavía, claro, o sea, es muy difícil ese claro, proceso. claro. Ya, muy bien, gracias. Me, Y bueno, me ayudaste. me gusta Sí, sí, sí. que está bien. No sé si alguien más quiere o si vos querés hacer algún otro comentario o alguna No, no, otra no, no. pregunta. Con eso me ayudó mucho. Sí, gracias. Está bien. ¿Y alguien más de los que están? Recuerden que yo no los puedo ver, pero sé que hay ahí otros. Si no, avanzamos un poquito más, que todavía nos queda un ratito más, a ver si podemos eh, cerrar por lo menos la idea de hoy. ¿Te pareció bien, ya que sos la única que te atreviste a preguntar? No, ¿Te no, sí, pareció bien sí, sí. la No, no, propuesta y el no, sí, muy recorrido? bueno, muy bien. Sí, 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 ¿Se sí. Y entendió? esto de la representación también es muy, Es como muy interesante, importante. ¿no? Claro, me pareció que estaba. Representarse, sí. Esto es Ujú, importantísimo, o sea, es la posibilidad y es algo que lo vamos a articular con Freud en lo que se relean el hallazgo de objeto. Es la posibilidad de representarse un objeto otro que no es lo que está en casa, porque es algo que todavía no conoce, porque mm, lo que conoce es papá, mamá, esto sí, esto no, bueno, esto lo conoce, tiene que dejar estos objetos y poder pensar en la posibilidad de la afuera, pero para eso tiene que representarse un objeto otro que todavía ni siquiera sabe que ujú, existe. O sea, lo ujú. tiene, y allí, por ejemplo, no en la pubertad y en la adolescencia de hoy, pero en la pubertad y en la adolescencia de antaño, ahí, por ejemplo, eran los pósters en las Claro. habitaciones, eran Pero otro en, acceso. en esta representación también es dejarse ver, o sea, es dejarse, Sí, porque o sea, es doble, es al mismo doble. tiempo. Ujú, Exacto, bueno, porque cuando veamos la cuestión de la constitución fantasmática en la clase que viene, sujeto y objeto se constituyen al mismo tiempo. La vueltita que le da Lacan, no quiero apurarme capaz, porque prefiero que sean pocos conceptos, pero bien trabajados, bien sí, jugosos, pero la vueltita que le da Lacan de el espejo y del narcisismo es con el estadio del espejo cuando pone 4, no hay 2. Ninguna relación es de 2. Entonces lo que Lacan cambia y dice, ninguna relación es dual, nunca. mm, Siempre uno va a ocupar el lugar de sujeto y el otro el lugar de objeto, siempre. Esa es la mm, distinción que claro, hace Lacan. O sea, ¿no? Digo, esa es la vueltita de tuerca, pero muy bien lo que decís, a la vez que puede representarse un objeto otro, él se puede sí, representar como objeto de otro. sí, 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 Eso me sí. parece que es Bueno, y fundamental. eso supone también, no sé cuál sería la palabra, para un puber, y bueno, también en ese recorrido hasta la adolescencia, un atrevimiento, tiene que, es como un
es una movida importante, ¿no? O sea, Total. eh, Es fabuloso y doloroso, porque Freud lo dice, el deshacimiento de la autoridad de los padres. O sea, pero era mi lugar seguro. O sea, yo cualquier cosa que me pasaba le iba a avisar a mamá o a papá y eso me tranquilizaba. Cualquier cosa, si me faltaba plata, si me iba mal en la escuela, para bien o para mal, había un lugar seguro. Cuando caen claro, los padres, ya está. Entonces eso es una gran pérdida sí, y una gran sí, sí, ganancia. sí, Es sí, la sí, paradoja. sí. Tal cual, es la paradoja. Bien, bueno, entonces, este segundo momento de la adolescencia, para cerrar, eh, se vincula a través de la amistad. Fíjense en que en la pubertad en la pubertad puede llegar a ver el mejor amigo con el que se sienta en el colegio, pero en la adolescencia empiezan a ver los grupos. El grupo de básquet, o donde hago guitarra, o el grupo de inglés, el grupo del cole. Entonces aparecen los grupos, la idea de amistad, ¿no? Y estos grupos, que es fundamental, tienen una función, son puente a la iniciación con el otro sexo. Todas las chicas nos vestimos de un modo y vamos todas juntas a bailar a un lugar, y entonces ahí va a haber todo un grupo de chicos que también van todos juntos a un lugar y ahí nos vamos a encontrar todos. Entonces, este grupo es soporte Mm, del sujeto y el descubrimiento del otro sexo, donde sin duda se pone en juego algo del lazo amoroso. A través de la palabra, el sujeto logra anudar este cuerpo y su subjetividad, haciendo posible una elección de objeto exogámico. Proceso de por sí complejo que es atravesado por diversas cuestiones socioculturales y económicas, por supuesto, por el contexto, propias de cada época, y en las que cada sujeto encontrará un modo de vérselas, que un poco era lo que decías vos, es como un atrevimiento. Pero ¿qué pasa si el sujeto es más inhibido y no se atreve tanto? Le va a llevar más tiempo mm, este proceso. No es para todos igual, no es claro, para todos igual y tiene consecuencias de acuerdo a la familia, la cantidad de hermanos, si está en Argentina o está en España, bueno, de acuerdo a la cultura, a sí. la posición económica. Tiene mucho que ver este entramado social, porque la adolescencia se juega en el afuera, es con los otros. Por ejemplo, en pandemia. En pandemia se jugó de un modo que no se juega ahora. Entonces digo, esto también repercute en cómo será ese adolescente. Ahora, Y esto, sí, hay, por ejemplo, también yo tengo un paciente que es adolescente, pero yo me doy cuenta, bueno, no sé si él en especial por toda una serie de cosas, ¿no? Pero no sé si es parte de, todo el tiempo es la importancia que tiene ese otro, ¿no? Ese amigo. Él va y tiene, o sea, antes que cualquier cosa, necesita la opinión, ¿no? Del otro. O sea, me imagino que es como ya dejó todo esto de todo la desautorizó a los padres o sí, los a los dejó, todo eso, padres, tal cual. como que se transfiere completamente a ese otro Bueno, pero amigo. está muy bien lo que Ujú, vos decís. Ahí hay una figura fuerte y hay más idealización que identificación. Quiere decir que está más allá, está más como un gran otro, ese amigo, que como un par, mm, ¿no? Para poder, el estatuto de esa, por eso digo que la adolescencia marca los grupos de pares, somos todos iguales, ¿no? mm, Ay, nos juntamos los tres, este me dijo esto, ay, no me fui con el otro, me peleo, no me peleo.
En cambio, cuando aparece eso fuerte, fuerte de un Sí, sí. amigo que designa a toda mi vida, y es un poco ese corrimiento. Pasé el ideal de papá y mamá al ideal, podría haber sido un Ah, profesor, bueno, en este caso es un amigo, pero está ocupando otro lugar, no es el lugar de par, ok, ajá, ok, ok, ¿no? Ahí hay claro. algún lugar de, si le importa, no es lo mismo, si quieres, también lo vamos a ver en los distintos estatutos, porque a veces es objeto de amor el amigo, pero en este caso, por lo que vos decís, es objeto de autoridad, es como de autoridad, le Sí, tiene sí, que sí, de autoridad. preguntar, Sí, sí, claro, sí. es ¿Y tú más, qué piensas? claro, O sea, es va más del corriendo ideal. y tú qué piensas? Son tres amigos. ¿Y tú qué piensas? Y todo el tiempo corre para los tres amigos ¿qué piensan? Bueno, ¿Qué opinan? cuando el pibe te dice, bueno, y le pregunté qué piensa, vos le decís, ¿y vos qué pensás? Sí, Y sí, tener que sí, sí. jugar ¿Y un tú poco qué? con eso y Sí, romperle sí, eso, sí, pero bueno, claro. es con eso, digo, es con eso, ¿no? Es con, si son más chicos, es con el discurso materno, a veces es con el discurso de otro amigo, de otra amiga, y ahí varía mucho el estatuto. Si está en espejo, podés tener cosas como, por ejemplo, ay, qué bronca, estábamos jugando el básquet y el pros estamos igual, es más, yo juego un poquito mejor, pero el profe lo eligió a él, qué bronca. Ahí Sí, competencia, celos, sí, ahí sí, están sí. iguales, como A pares. la, claro, claro, En cambio, claro. cuando te refiere, no, ay, no, no sé cómo decirle que no lo puedo acompañar, me va a matar. Bueno, no, ya está ocupando otro lugar. Sí, sí. Fantasmáticamente está ocupando otro lugar. Mm, Y eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. La clase que viene vamos a ver bien la articulación de el amor y el fantasma, como una modalidad, digamos, una modalidad de amor que pasa con el deseo y una modalidad de goce, mm. que me parece como para cerrar un poquito, no quiero Sí. como armar más porque me parece que hasta allí llegamos, ¿no? Fue mucho por ahí, No, 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 para ¿no? nada. No. Bueno, para que tengan como referencias de lo que hablamos hoy, con Freud, tres ensayos, el hallazgo de objeto. Hay un subcapítulo chiquitito que se llama el hallazgo de objeto y justamente dice esto, en la pubertad se afirma el primado de las zonas genitales y al mismo tiempo, desde una perspectiva psíquica, el hallazgo de objeto. Mm, Esto que vos marcabas, cuando puede representarse en la fantasía un objeto afuera, también se está representando a sí mismo como objeto. Y todo esto atravesado además por la sexualidad. Esto está en la página 202 de Tres Ensayos, por si quieren como una referencia de lo que estuvimos puntuando hoy. Y en Lacan, que lo pueden ver en el seminario 4, que es de 1956, trabaja respecto de la relación de objeto las distintas cuestiones, lo básico, ¿no? Ya sabemos todo lo que trabaja respecto, pero esto que les marqué, que es muy interesante, y rectifica esta cuestión de no hay relación dual, no hay objeto-objeto, siempre la relación es del sujeto con su objeto. Nunca tenemos que salir del pensar que hay una relación dual. Siempre con respecto al amor y al deseo, siempre pasa por ese tamiz del fantasma. Entonces mm, siempre es de un sujeto dividido y un objeto que es representado por ese otro. mm. Digo, esas serían como las dos referencias. Este es del seminario 4. Y bueno, me parece que con eso, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más, alguno de los compañeros. Si no, cerraríamos hoy No. y nos vemos la próxima. No, nadie. Bueno, Bueno, gracias, Marcela. entonces, bueno, gracias. ¿Cómo te llamas? Que no veo tu nombre Laura, acá. Laura Montejano. Laura. Bueno, Laura, nos Bueno, vemos entonces la gracias. próxima. Bueno, Hasta y chau luego, para gracias. todos. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Chao.